Capítulo 76. Descendencia. El apóstol de un jugador podía ayudar de muchas maneras, y descensión era la más directa entre ellas. Zumbón se detuvo antes de presionar sí y pensó las cosas una vez más. Es bueno que la crack se haya convertido en apóstol, pero no puedo enviarlo allí solo por venganza. Pensando que no había otra opción, Zumbón verificó las habilidades de la crack como apóstol. ¿Qué? Zumbón parpadeó un par de veces. Él es fuerte. Una vez ascendido, las habilidades y destrezas de un apóstol reflejarían la reputación y los diversos títulos que se habían ganado a lo largo de su vida. Convertirse en apóstol significa convertirse en un personaje de la historia. Zumbón aprobó el descenso de la crack. Asterisco. Kes le envió a todos los hombres lagarto al pie de la colina y él fue el último en bajar. Gracias al sacrificio de la crack, todos pudieron evacuar. Sin embargo, el corazón de Kes le estaba desgarrado por el hecho de que tenía que contarle a Saul sobre la muerte de la crack. Se sabía que Saul era una persona tranquila, pero eso no era del todo cierto. Era buena ignorando sus sentimientos. Independientemente, Kes le pensó que la muerte de la crack sería la base no solo para los futuros hombres lagarto, sino también para todos los ciudadanos de Blackscale, y quizás para todos en este continente. La base de un código moral para ayudar a los necesitados. Muchos del continente han luchado para llenar sus estómagos y tener en sus manos cosas preciosas hasta ahora. Y ese tipo de personas probablemente nunca desaparezcan. Sin embargo, la importante huella que la crack ha dejado en este continente tampoco desaparecerá nunca. Pero hubo algo que a Kes le pareció desafortunado. No pudiste derrotar a ese dios malvado. En ese momento, como si los cielos respondieran al lamento de Kesle, un estruendo sacudió el suelo. Kesle miró hacia arriba, al igual que los hombres lagarto, los vampiros, los esclavos de los vampiros e incluso Bo Bitsuemesik. Todos miraron hacia el cielo. Estaba claro y vacío con solo estrellas brillantes llenando el vacío. No había forma de que hubiera truenos. Mientras tanto, parecía que Wu Bitsuemesik había notado el origen del estruendo. Dudaron y de repente dieron un paso atrás antes de levantar las armas en sus manos y prepararse para cargar. Su reacción dejó a los mortales, incluido Kesle, preguntándose lo mismo. ¿Qué están buscando? El dios malvado no estaba mirando la fortaleza, los hombres lagarto, los vampiros o los esclavos de los vampiros. Entonces, lo que les había llamado la atención apareció de repente. Auge. Un gran haz de luz golpeó el suelo. Y antes de que el rayo de luz se atenuara, Wu Bitsuemesik golpeó donde la luz brillaba con su martillo. Pero curiosamente, el martillo no pudo tocar el suelo. En cambio, rebotó en algo, y el enorme cuerpo de Bo Bitsuemesik se balanceó de lado a lado. Tú, maldito. Finalmente, la cosa que Bo Bitsuemesik había tratado de atacar fue revelada a todos. Era un hombre lagarto con escamas negras. La figura de constitución fuerte estaba cubierta con una armadura, y cualquiera podía ver que estaba lejos de ser común. Un relámpago azul crujía sin parar a lo largo de su cuerpo, y cada vez que su poder golpeaba el suelo, chisporroteaban chispas que dejaban marcas de quemaduras. Sus agudos ojos dorados brillaban a pesar de que debería estar demasiado lejos para que alguien pudiera distinguir sus rasgos, y había un halo dorado radiante alrededor de su cabeza como una corona. Todos allí sabían su nombre. La crack. Kesle, y todos aquellos que la crack había salvado a través de su sacrificio, gritaron su nombre. En la mano de la crack, había una lanza de oro de bella forma. Bo Bitsuemesik parecía incapaz de aceptar que la crack había regresado. ¿Cómo te atreves, mortal? La crack ignoró la ira de Wu Bitsuemesik. Torciendo su cuerpo, se agachó y dobló las rodillas. Wu Bitsuemesik derribó su espada, pero la crack fue más rápido. Pateó del suelo y se elevó hacia los hombros de Wu Bitsuemesik. Auge. La trayectoria de la crack se convirtió en un relámpago y atravesó el hombro de Wu Bitsuemesik. Atravesó con creces la carne del dios, pero dejó un agujero de 1 metro de profundidad. ¿Cómo puede ser esto?
Parecía que Bob Bitsue-Mesick estaba muy desconcertado porque antes de que la crack muriera, ni siquiera había podido dejar una marca en el cuerpo de Bob Bitsue-Mesick. Sin embargo, conociendo las habilidades de la crack, Zumbón pensó que los resultados eran solo obvios. La crack, Guerrero LV-6, Rey LV-6, Apóstol LV-13. Fuerza 167, y de 13. Inteligencia 155, y de 13. Sociabilidad 132, y de 13. Voluntad 287. Liderazgo 115. Engaño 82. Perseverancia 74. El nivel de sacerdote de la crack se había convertido en su nivel de apóstol, y sus habilidades aumentaron en una cantidad ridícula. Todavía era inferior a Wu Bitsue-Mesick en términos de estadísticas puras mientras usaba Nieropani. El nivel de divinidad de Bob Bitsue-Mesick era 16. Incluso excluyendo la fuerza que proporcionaría su físico agrandado, su modificador de poder divino, D, todavía estaba 3 niveles por encima del de la crack. Entonces, aunque la crack pudo dejar heridas en el cuerpo de Wu Bitsue-Mesick, debería haber sido difícil para él derrotarlos. Sí. Pero eso es solo una parte de los poderes que ha obtenido el apóstol. Los verdaderos poderes de un apóstol procedían de sus habilidades. Creación de armaduras, crea su propia armadura. El nivel de la armería sería el mismo que el del apóstol. Gran cazador, fuerza y de 4 cuando se enfrenta a enemigos más grandes que él. Sander Lizard, pueden usar puntos de fe para usar Electric Attack, leer más. Primer elegido, los niveles de habilidad también aumentan en proporción a los puntos de fe actuales. Jefe tribal de la tribu de escamas negras, sociabilidad adicional y de 4 por cada hombre lagarto de escamas negras. Rey de Black Scale, sociabilidad adicional y de 4 por cada ciudadano de Black Scale. El que guía el camino, sociabilidad adicional y de 4 por cada individuo que sepa de la crack. Las habilidades únicas se basaron en los títulos que la crack había tenido antes de morir. Gran cazador es lo que desvió el martillo. Wu Bitsue-Mesick levantó su arco y puso una flecha en la cuerda del arco. Luego apuntaron a la crack, que había pasado volando por encima de su hombro y todavía estaba en el aire. Pero la crack no estaba simplemente cayendo al suelo. Cuando extendió sus manos, un arco dorado fue conjurado en el aire. Creación de armaduras. La crack tiró de la intangible cuerda del arco. Supongo que Thunder Lizard también se está utilizando. Las corrientes eléctricas en el aire se juntaron y tomaron la forma de una flecha. Morir. La flecha de Wu Bitsue-Mesick salió disparada de la cuerda del arco. Era lo suficientemente grande como para aplastar por completo a la crack. La crack no parpadeó mientras tiraba de la cuerda de su arco lo más atrás posible y lo soltaba, apuntando a la flecha que volaba hacia él. Auge. 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 El alto voltaje de la electricidad retumbó y rugió como si hiciera estallar la atmósfera. El rayo de luz que la crack había disparado evaporó la flecha de Wu Bitsue-Mesick antes de golpearlos en el costado. ¡Cof! Wu Bitsue-Mesick agarró el costado de su cuerpo con una mano y se tambaleó. A un apóstol, que acaba de adquirir su divinidad, yo. En ese momento, el cuerpo de la crack volvió a producir un rayo y disparó a Wu Bitsue-Mesick. Su poder no podía ser ignorado incluso con los poderes divinos de Wu Bitsue-Mesick. Luego, Wu Bitsue-Mesick apuñaló a la crack con su lanza mientras corría hacia ellos. ¿Pensaste que sería derrotado por eso? La crack desapareció antes de reaparecer sobre la lanza que Wu Bitsue-Mesick le había arrojado. Con pasos ágiles, corrió a lo largo de la lanza. Tonto. En el momento en que Bob Bitsue-Mesick retiró su lanza, la crack saltó al cielo. Según un cálculo aproximado, se había elevado 200 metros en el aire de un solo salto. Wu Bitsue-Mesick levantó la cabeza y miró a la crack. El jefe de la tribu Black Scale, King of Black Scale y The One Who Guides the Way son habilidades que elevan la sociabilidad de la crack en función de un grupo en particular. La crack sostuvo su lanza con ambas manos, parpadeó y volvió a convertirse en una luz azul. Y además de eso, la habilidad, primer elegido, mejoraría sus habilidades en proporción a sus puntos de fe totales.
La crack cayó hacia la mitad de la frente de Wu Bit-Sue-Mesik. Al mismo tiempo, las armas de Wu Bit-Sue-Mesik se dispararon hacia la crack, que se había convertido en luz nuevamente. Los puntos de fe que ha obtenido la crack se basan en su sociabilidad, es decir, su carisma. Cuantas más oraciones por la crack se acumulan, más fuerte se vuelve. Todos los que vieron la legendaria batalla desearon la victoria de la crack. Y alguien gritó, Larkak. Destruye el mal. Tal como lo deseaban, la luz azul penetró a través del dios malvado. Asterisco asterisco asterisco. La manifestación de Wu Bit-Sue-Mesik a través de Yeropani se partió por la mitad. El cadáver del dios maligno pronto se convirtió en cenizas cuando quedó expuesto a la luz del sol naciente, y se dispersó con el viento que barrió la colina antes de desaparecer en el cielo. Con el amanecer rojo arrojado desde el horizonte, uno por uno, la gente comenzó a mirar a la crack. De pie en medio de la colina, la crack miró a su alrededor con una pierna sobre una pequeña roca. Miró hacia los vampiros, los esclavos de los vampiros y luego sus guerreros. Kesle se quedó en blanco antes de correr hacia la crack. Rey la crack. ¡Ay, mi rey! La crack sonrió. Kesle se inclinó repetidamente a los pies de la crack. La crack entonces dijo. Kesle. Sí, adelante, mi señor. Tengo que irme ahora. Kesle levantó la cabeza. No, no debes. Acabas de regresar. ¿Qué quieres decir con que tienes que ir de nuevo? Esta es la ley de los cielos. Pero debes volver al palacio y dar tu último adiós. Detener. La crack rugió. ¿Los cielos son una broma para ti? Kesle cerró la boca. Los ojos de la crack estaban llenos de picardía, pero Kesle no se dio cuenta por las lágrimas en sus ojos. La crack usó el resto de los puntos de fe que le quedaban en la lanza que tenía en la mano, que había usado para matar a Wu Bit-Sue-Mesik. No hubo cambios en la apariencia exterior, pero en el lado del sistema, la lanza se había convertido en un arma que los seres mortales también podían usar además de los apóstoles. Acepta esta lanza. Esto es. Cuando la crack extendió su lanza, Kesle la aceptó con ambas manos. Dejaré la lanza que mató al dios malvado con Black Scale. Este es un objeto de Dios, así que trátelo con mucho cuidado. Por supuesto. Lo convertiremos en el tesoro de nuestro país y solo lo usaremos en tiempos de crisis. La crack asintió. No te preocupes. Incluso después de que me vaya, protegeré a Black Scale como apóstol de Dios. Me aseguraré de que el nombre de la crack nunca se olvide en esta tierra. Eso no es lo importante, Kesle. ¿Qué? La crack palmeó a Kesle en el hombro. Ya lo habrías entendido. Ante esas palabras, los ojos de Kesle se abrieron como platos. Por supuesto que sabía lo que quería decir la crack. La fe que la crack había demostrado sería para siempre la comidilla de todos los hombres lagarto y ciudadanos de Black Scale. Y si Owen iba a difundir las historias de la crack en lugares lejanos, Kesle pensó que debería hacer registros de cuál era la doctrina de la crack. La crack tocó a Kesle en el hombro. Y por favor complete el trabajo restante. Kesle no pudo responder cuando se atragantó con las lágrimas. Él simplemente asintió. Sí, por supuesto que lo haré. Mientras Quasel sorbía por la nariz y luchaba por secarse todas las lágrimas, la crack desapareció en el acto. Asterisco asterisco asterisco. Pasaron 137 años. Asterisco asterisco asterisco. El año 23 del Rey de la Serenidad que gobierna a Horazen de Black Scale. A un costado del palacio, tuvo lugar una conversación en la segunda biblioteca que utilizaban los reyes y nobles. Había un humano y un lizardman. El humano miró hacia el patio antes de mirar al hombre lagarto. Entonces, ¿estás diciendo que el tercer príncipe debería ser el príncipe heredero? Capítulo 77. Mantén tu voz baja. Deyanin, el hombre lagarto, estaba mirando entre las estanterías de la segunda biblioteca. La única otra persona en la biblioteca era Weemun. Entonces Weemun, la anciana con el pelo blanco cuidadosamente recogido hacia atrás, dijo, «Es todo porque has dicho algo tan ridículo. Durante los últimos 100 años,
Ha sido una regla que el primer hijo se convierta en príncipe heredero. Pero hubo excepciones. Está soltando tonterías otra vez. Había razones específicas para esos casos especiales. Entonces, ¿por qué no esta vez? Weemun suspiró y contempló lo que había dicho Dejannin. Todos en el palacio estaban en silencio sobre el hecho de que el primer príncipe, Basen, tenía un problema. A pesar de que ya era bastante viejo, descuidó los estudios en favor de jugar. Corría el rumor de que recientemente había aprendido a cazar y había estado cabalgando por las montañas con la gente inútil de Orasen. Pero Dejannin, no muchos ministros pensarán de esa manera. Bueno, por supuesto. Dejannin era un joven lizardman con escamas blancas y ojos rojos, y nació en un pequeño pueblo sin nombre en un valle de la península. Dejannin resopló y dijo, ¿cuánto crees que a los ministros les gustaría un rey ignorante en lo que respecta a los asuntos nacionales y solo le gusta jugar? Mira lo que dices. Weemun se aclaró la garganta. Sin embargo, Dejannin no estaba equivocado. Habían pasado más de 100 años desde la muerte de la Crack. Los descendientes de la Crack continuaron siendo la familia real de Blackscale, y aunque hubo reyes notables, sería difícil decir que tuvieron tanto éxito como la Crack. Y de los reyes de Blackscale, había un rey que no había recibido evaluaciones tan favorables. Weemun pensó para sí misma. Aunque este es un pensamiento presuntuoso, objetivamente hablando, Ken Afsoranari también es así. Recibió el epíteto de mantener el país en paz solo porque no había logrado ningún logro administrativo durante la última década después de convertirse en rey. Weemun simpatizaba mucho con las palabras del hombre lagarto blanco. Sin embargo, Weemun era el jefe de los ministros de izquierda, cargo creado después de la muerte de la Crack. La Crack y Saol solo tuvieron 3 hijos, pero esos 3 hijos tuvieron más hijos. A medida que la familia real se expandía, había una necesidad de personas que ayudaran al rey y a la familia real y hicieran tareas diversas, pero las cosas podrían complicarse si también eran hombres lagarto. Dado que residirían en el palacio, existía la posibilidad de que tuvieran un hijo con uno de los miembros de la familia real, y surgirían problemas políticos si eso ocurría con frecuencia. Por lo tanto, la familia real de Blackscale encontró una solución simple. La familia real necesita trabajadores, pero si los trabajadores también son hombres lagarto, sería difícil prevenir el desorden en la familia real. Por lo tanto, ningún hombre lagarto podría conseguir el trabajo. Por supuesto que estaba la opción de la castración, pero eso no sería viable ya que nadie enviaría a sus hijos a palacio si eso era lo que les esperaba. A partir de entonces, el cargo recibió el nombre de ministro izquierdo porque estaría a cargo de administrar el palacio interior del trono. Y así, como Weemun estaba a cargo de los ministros de izquierda, era responsable de prevenir el desorden en el palacio y mantener la paz. Weemun luego dijo, estoy seguro de que sabes que Ken Afsoranari sufre de una enfermedad, ¿verdad? Es una persona particularmente sensible, por lo que se molestará mucho si escucha una opinión tan fuerte. Dejannin asintió. No pensé en eso. Entonces, por supuesto, usted, el jefe de los ministros de izquierda, debería dar pistas sobre mi opinión por adelantado. ¿Qué? ¿No se volverían las cosas un caos si hago un llamado para que el primer príncipe renuncie a convertirse en el príncipe heredero y diga que el tercer príncipe debería ser nombrado en su lugar? Así que debes hacer lo mejor que puedas para manejar las cosas, especialmente por la enfermedad de su majestad. Bueno, me voy a ir ahora. Espera. ¿Dejannin? Weemun no pudo evitar agarrar el antebrazo de Dejannin cuando se dio la vuelta. Este joven lizardman era muy terco, por lo que Weemun no tuvo más remedio que decir que le daría pistas al rey lo antes posible, que era al día siguiente. Dejannin parecía insatisfecho, pero prometió no presentar una apelación mañana. Weemun suspiró mientras observaba a Dejannin irse. ¿Cuántas vidas crees que tenemos? La mayoría de los ministros actuales del gobierno, también conocidos como los ministros de la derecha, eran descendientes de los guerreros de la Crack en el pasado. Los guerreros de esa época, o para ser exactos, los guerreros adjuntos, habían sido reconocidos por sus logros y obtuvieron el estatus de aristocracia. Sin embargo,
Había un problema con ellos. Así como la familia real que continuó con el linaje de la Crack no era la mejor, no todos los descendientes de los guerreros actuaron como deberían hacerlo los guerreros. Algunos bromean diciendo que sería difícil para ellos supervisar los asuntos nacionales ya que son descendientes de guerreros, pero los guerreros de esa época eran hombres sabios que no luchaban solo porque tenían poderes. Sin embargo, los ministros actuales abusaron de su condición de aristócratas y habían estado transmitiendo sus cargos sin lograr nada. Fue muy difícil para Dejannin, un hombre lagarto, convertirse en un ministro correcto ya que no había heredado sangre noble, e incluso tenía prejuicios de otros y se consideraba que tenía una maldición antigua debido a sus escamas blancas. Aunque el ministro de caza es el más bajo de todos los puestos, tuvo mucha suerte. Independientemente, Weemun tenía en alta estima a Dejannin porque se había ganado su puesto con su propio esfuerzo. ¿Qué pasaría si esa persona mencionara la idea de que el tercer príncipe es el príncipe heredero? Si tenía suerte, se salvaría a través de algunas maquinaciones políticas y regresaría a casa, pero si no tenía suerte, sería enterrado sin que nadie lo supiera. Weemun pensó en las palabras de Dejannin, que habían causado ondas en su mente tranquila. No, sería más exacto decir que habían provocado grandes olas. El tercer príncipe. Asterisco asterisco asterisco. Al mismo tiempo, el tercer príncipe Kaulak Horazan estaba con su maestro, Rabwinkes. Estaban teniendo un breve descanso y disfrutando de un refrigerio después de estudiar. Los refrigerios parecían simples, tortas de arroz hechas usando molinos de agua para machacar arroz de las llanuras del sur de Blackscale. Pero sabían particularmente bien cuando se sumergían en miel recolectada de las colmenas en el valle occidental de Horazen. Y lo que tenían para beber era té verde hecho con las hojas recogidas por los elfos en la costa norte. Permítame hacerle una pregunta, Su Alteza. Adelante. Kail miró en silencio el interior de su taza de té. Desde la perspectiva de Rabwin, Kail era una persona brillante e inteligente, también conocida como un genio, pero no podía ser evaluado adecuadamente debido a la parte de él que estaba en blanco y aburrida. Entonces Rabwin dijo, ya has leído todos los libros de la primera biblioteca, así que debo preguntarte por las direcciones futuras de tus estudios. ¿Cuál es su libro favorito? Kail frunció el ceño ligeramente y miró a Rabwin. Es difícil responder porque hay tantos libros que me gustan. ¿Solo puedo elegir uno? No. Puedes responder desde tu corazón. Sin embargo, también deseo que me digas brevemente por qué te gusta el libro. Kail sintió como si eso no fuera algo difícil de hacer. En primer lugar, el diario de viaje del señor Oben es muy interesante ya que habla de muchas especies y tierras que no he podido visitar. Rabwin puso una sonrisa irónica. Era un libro que a ningún niño le disgustaría. Storyteller Owen vivió en el periodo de tiempo en que vivió la Crack y dejó muchas anécdotas sobre la Crack. Siempre había cuentos que cantaban alabanzas sobre Oben en Blackscale, y el mismo Oben había grabado historias en monumentos con un cincel y un martillo. Entre las historias, la más famosa fue su diario de viaje. Oben los vio como nada más que su propio diario personal, pero su escritura fue muy detallada. Había viajado a muchos lugares y muchos países, y era un escritor tan hábil que su diario se leía como si estuviera hablando a los lectores, por lo que terminó circulando en muchos otros países además de Blackscale también. Una anécdota famosa relacionada con el Travel Journal fue que estaba incompleto. Después de que Oben hubo escrito hasta 9 volúmenes, viajó al oeste en sus últimos años y no quedaron más registros. Oben probablemente había muerto, pero muchas personas pensaron que todavía estaría escribiendo un diario por última vez en algún lugar. Y debido a esas suposiciones, la gente buscó el escurridizo 10º volumen de su diario, pero aún no se encontraba por ninguna parte. Como era de esperar, a veces actúa de acuerdo a su edad. Sin embargo, las siguientes palabras de Kail rompieron las expectativas de Rabwin. Y también me gustan las teorías de álgebra de la señora Saol y el diseño arquitectónico de Horazen. ¿Qué ocurre? Nada. Sigue adelante. Señora. Los libros de Saol dan el placer de dar sentido a los principios, pero también pude sentir la calidez de su consideración por los demás. ¿Consideración?
Sí, ¿juzgué mal? No. Saol era la compañera de la crack, por lo que también era conocida como la reina, pero entre los eruditos dejó una fuerte impresión como matemática y arquitecta. Su lado matemático se podía ver en uno de sus libros, Algebra Theories. Lo que Rabwin encontró más interesante fue el diseño arquitectónico de Horazen, escrito por Saol como arquitecto. Saol había supervisado la construcción de las 4 ruedas hidráulicas en Automation. Luego superó el gran desafío de construir la capital de Blackscale. En sus diseños, el palacio y el tamaño de los ríos no fueron las únicas cosas que se tuvieron en cuenta, sino también la comodidad de las personas que viven en Horazen. Sin embargo, en el libro Diseño Arquitectónico de Horazen, solo se muestran los valores numéricos y los planos. Sería muy difícil descifrar el corazón del arquitecto con solo mirar números y líneas rectas. Cahill continuó diciendo, también me gusta Meral, que fue escrito por su antepasado, el señor Kessler. Es un honor. ¿Cómo llegó a gustarte ese? Es difícil de explicar. Está bien, siéntete libre de tomarte tu tiempo. La moral de Kessler no era necesariamente un libro que detallara muchos de los pensamientos de Kessler. Más bien, era un libro que contenía sus observaciones sobre la crack y las conversaciones que tenían los dos. Cahill asintió y comenzó a decir mientras miraba el patio, te castigan si tomas las pertenencias de otra persona, ¿verdad? Sí. Por eso hay leyes. Sin embargo, hay cosas malas que tampoco son castigadas por la ley. ¿Puedes decirme un ejemplo? ¿Cómo decir algo malo? Rabwin asintió. Cahill continuó diciendo, el hecho de que digas algo malo no significa que alguien te castigaría diciendo que violaste la ley. Sin embargo, la gente no dice simplemente cosas odiosas. Si bien dejar salir todas sus emociones de esa manera puede sentirse bien, no todos son así. ¿Por qué es así? Porque escuchar algo malo se siente mal. Las personas que no dicen cosas odiosas son personas que saben cómo se siente escucharlas. Entonces, en el libro moral, dice que la gente no debería decir cosas odiosas. Aunque siempre dice, el rey Lacrack también era así. Pero de todos modos, eso es lo que me gusta del libro. Si no hubiera leído ese libro, probablemente también habría dicho con frecuencia cosas odiosas a los demás y habría pensado que no importaba. Jaja, de ninguna manera. Rabwin encontró interesante que el joven Cal entendiera la ética. La ética se pasó por alto en la educación que recibieron los reyes, pero podría considerarse la lección más importante. Sin estándares éticos y morales, los reyes actuarían de acuerdo con su estado de ánimo, y ese podría ser el atajo hacia la perdición del país. La crack, a quien sirvió mi antepasado Kessler, siguió la guía del maravilloso cielo nocturno, por lo que, por supuesto, sería la manifestación de la ética. De hecho, la crack también era conocido como el apóstol de Nazca. Quizás Nazca simplemente había enviado a su propio apóstol al mundo con la apariencia de un lizardman. Algún tiempo después, Cal enumeró las razones por las que le gustaban los otros libros como Yours Battle and the Plain, así como Nazca de Saidan Muel, que podría verse como un libro de teología. Y de los pocos libros que escribió la crack, Cal mencionó The Way to Read the Sky, que era un libro de astronomía. Rabwin estaba complacido con el historial de lectura de Cal, pero al mismo tiempo sentía pena por él. Era bueno que a Cal, el príncipe, le gustara estudiar. Pero Cal fue el tercer príncipe, no el primero. Es desafortunado. Por supuesto, todo este conocimiento sería útil más adelante, pero... Rabwin sacudió la cabeza para deshacerse de los pensamientos triviales. En cambio, pensó en cómo podría enseñarle nuevos conocimientos a Cal. A este ritmo, ni siquiera podré ser su maestro ya que el príncipe ya sabe más que yo sobre algunos campos. De todos modos, las preocupaciones sobre la familia real no eran asunto suyo. Como maestro, simplemente necesitaba enseñarle a Cal. Cahill, que había estado parloteando, de repente se quedó callado. Rabwin pensó que no había forma de que Cal ya hubiera terminado, así que miró a Cal. Cahill luego dijo, «Profesor Rabwin». «Sí». «¿Qué es?» «Te he dado muchas respuestas hoy,
así que debería permitirte preguntarte algo sobre lo que también tengo curiosidad, ¿verdad? Por supuesto. Te dije que podías hacer preguntas libremente cuando se trata de estudiar, ¿no? Kyle sonrió tímidamente. Bueno, no está relacionado con estudiar. Tal vez pueda estar relacionado de alguna manera, pero no estoy seguro de que lo esté ya que tengo poco conocimiento. Es gracioso que no esté seguro de algo por una vez. Dime qué es eso. Kyle miró a Rabwin a los ojos y preguntó, ¿crees que podría convertirme en rey? Rabwin escupió el té que estaba bebiendo. Afortunadamente, lo escupió hacia el patio, no a la cara de Cao. Capítulo 78. Disculpe, príncipe Cao, pero no le ha mencionado a nadie más lo que acaba de decir, ¿verdad? No, no le he dicho a nadie más. Bien. Deberías tener mucho cuidado con eso. Lo sé, maestro Rabwin. Kyle miró a Rabwin con una expresión de disgusto. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a mi pregunta? Rabwin sonrió torpemente. Era respetado por otros como el maestro del tercer príncipe, y era un erudito que básicamente vivía en la tercera biblioteca. Sin embargo, el hecho de que fuera respetado no significaba que tuviera un estatus alto. El primer príncipe, Basen la Corazen, ya había sido elegido como príncipe heredero, por lo que Cao tendría que quitarle el título a Basen. Y dependiendo de la interpretación, simplemente mencionarlo podría considerarse un acto de traición. Si digo algo aunque sea un poco mal, estaré oliendo incienso de mí más allá. Pero extrañamente, Rabwin se dio cuenta de que no estaba molesto por la idea a pesar de que lo asustaba. Entonces Rabwin dijo, bueno, sabes que es una pregunta difícil, ¿no? Lo sé. Así que me pregunté muchas veces si debería hacer la pregunta o no. ¿Quieres convertirte en rey? La mirada de Cao volvió al patio. ¿Quiero? No estoy muy seguro de eso. Entonces, ¿por qué estás preguntando tal cosa? Pensé que tal vez sería mejor para mí convertirme en rey. ¿Qué? Preguntó Rabwin. No estar seguro de si quería ser rey no coincidía exactamente con creer que sería mejor para él ser rey. Sin embargo, Rabwin se dio cuenta de que Cao no había especificado el tema de su declaración. Rabwin preguntó, ¿para quién dices que sería bueno? Kyle no parpadeó ni una vez cuando respondió, para la gente. Asterisco asterisco asterisco. En la cima de una montaña cubierta de nieve blanca aparentemente intacta durante mucho tiempo. Una mujer que llevaba un vestido con hombros descubiertos miró hacia la tierra de abajo. Era el dios de los Renard, Lande. Lande dijo a través del chat de video. Este es el informe general. Puedes ver los detalles en la información compartida. Está bien. Pero nebulosa. ¿Qué? ¿Puedo pedirte un favor? Tal vez. ¿Qué es? ¿Puedes retroceder un paso? Zumbon quitó dramáticamente una piedra blanca del tablero de Go como si no fuera un problema. Durante los últimos 100 años, Zumbon descubrió muchas ruinas antiguas, mató abominaciones y demonios y obtuvo varias áreas pequeñas. Y entre las áreas pequeñas que obtuvo estaba área pequeña, árboles y área pequeña, grava. Fue fácil hacer una tabla de Go con un miracle. Y como Lande había hecho lo mismo a lo largo de los años, había obtenido Small Area, Gems, y aunque su tablero brillaba con rubíes y zafiros azules, seguía siendo un tablero de Go. Estaban jugando un juego de Go de larga distancia mientras miraban el tablero del otro a través del chat de video. Zumbon estaba sentado en tierra seca donde el sol brillaba en medio del desierto. No había nada que pudiera considerarse naturaleza muerta detrás de él, y todo lo que se podía ver era el cráneo huesudo de un búfalo que había muerto hacía mucho tiempo. Estaba mirando hacia el cielo. Lande dijo mientras movía una piedra negra, ¿no hay nada interesante en estos días? Wow, ahora también estás tratando de desenterrar información de mi lado. ¿Dejarás de conectar todo al juego? Solo estoy haciendo una pequeña charla. Es como una extensión de un saludo. Cada vez que Zumbon se daba cuenta de que no todo el mundo se tomaba el juego tan en serio como él, se sentía un poco triste, pero una vez más seguía adelante como si no fuera gran cosa. Es algo que terminarás descubriendo de todos modos. ¿Qué es?
¿Puede haber un cambio? Finalmente, los ojos de Lande se entrecerraron. No pudo evitar esperar el cambio. Los últimos 100 años habían sido un periodo de estancamiento. Cuando entraron en lo que los jugadores llamaron la Edad Media, las fronteras entre los países cambiaron poco a partir de ahí. Incluso cuando estallaron batallas menores, no se convirtieron en grandes guerras. Estancamientos como este eran inevitables en el mundo perdido. Dependiendo de las construcciones, había una manera de continuar con el impulso de expansión desde las primeras etapas y de alguna manera terminar el juego, pero con una construcción típica. El enfoque estaría en fortalecer la gestión interna una vez que las fronteras estuvieran establecidas hasta cierto punto. Por ejemplo, además de las especies principales utilizadas en la etapa inicial de expansión, se necesitaban varias políticas de apaciguamiento para que un jugador pudiera convertir a las otras especies de su país en sus seguidores. Una nación de múltiples especies enfrentaría problemas constantemente. Incluso en el caso de Zumbón, ya había evitado 6 revueltas a pesar de que los hechos no se registraron claramente en la historia. La amenaza procedía del interior y no del exterior. De ser necesario, no sería una mala idea reemplazar la dinastía con personajes más competentes, pero Zumbón creía en el ADN de la Crack y Saul. No siempre un niño competente proviene de un padre y una madre competentes. La herencia no es tan simple. La lucha entre los jugadores continuó, pero era una guerra sin la participación de ejércitos. 4 de los 6 intentos de rebelión en Black Scale parecían haber sido causados por otros jugadores. Por supuesto, Zumbón también había provocado varios conflictos internos en otros países, y los resultados podrían llamarse un éxito. Los reyes de Danjum, el país de los sátiros, Golden el país de los Nixis, y la mitad de sus nobles estaban del lado de Black Scale. Fue porque los dos países habían recibido ayuda directa de la Crack en el pasado. El dios de la sangre y la carne podrida era conocido en todo el tercer continente como el dios del mal. Y Saiben, la marioneta del dios malvado, siguió siendo conocida como la reina de los demonios. Todo fue porque la influencia de la Crack, que había matado al dios malvado, todavía existía. Además, todos los que habían presenciado personalmente a la Crack matando al dios malvado terminaron naturalizándose como ciudadanos de Black Scale, y eso le dio fuerza a su influencia. Era obvio para los esclavos de los vampiros que la Crack había salvado para hacerlo, pero incluso los vampiros atraparon y mataron a Saiben cuando trató de huir y se la ofreció a los hombres lagarto. Los hombres lagarto aceptaron así la rendición de los vampiros. Sin embargo, la convivencia con los vampiros era imposible para todas las demás especies porque los vampiros necesitaban beber la sangre de otras personas para sobrevivir. Los vampiros de clase más baja, conocidos como los vampiros de cuarta generación, podían sobrevivir con sangre animal, pero ese no era el caso de los vampiros de segunda y tercera generación. Los vampiros tomaron una decisión sorprendente. Eligieron morir de hambre de acuerdo con la voluntad de la Crack y Nazca, diciendo que no podrían sobrevivir con el sufrimiento de los demás. Como resultado, hasta 1000 vampiros excavaron y entraron en sus propias cuevas de piedra cerca de la fortaleza de montaña de los hombres lagarto. Los hombres lagarto y otras especies observaban para asegurarse de que realmente querían decir lo que decían. Algunos vampiros se resistieron y huyeron, y algunos no pudieron reprimir sus impulsos. Sin embargo, alrededor de 600 vampiros soportaron el dolor de la sed y al final murieron en sus lugares. Y los Shardmen confirmaron tardíamente su sinceridad. La oración de Saol a Nazca en el valle se transmitió a las generaciones futuras. Querido Dios Insecto Azul, entienden sus pecados y saben que serán castigados. Por favor muéstrales misericordia y perdónalos. Y mientras Saol rezaba, una mariposa azul revoloteaba a su alrededor. Saol luego se inclinó y dijo, Dios ya los perdonó. Desde entonces, muchas personas, incluso los que no son hombres lagarto, supieron que si se arrepentían y aceptaban sus castigos después de pecar, Nazca los abrazaría. El área donde murieron los vampiros se llamó Sage Valley y se convirtió en uno de los lugares sagrados de Nazca. Y debido a todo eso, los sátiros, cuyo territorio se asentaba justo al lado del lugar sagrado, y Nixis, que apenas habían logrado recuperar su tierra después de ser totalmente derrotados por los vampiros,
No pudieron evitar tener en alta estima a los hombres lagarto. Sin embargo, la influencia que habían dejado los vampiros no era tan grande en Mangul, el país de los kobolds, y Asbestos, el país de los trolls. Creían que podían protegerse con su propia fuerza, por lo que Blackscale no podía tener influencia sobre ellos. Y el país de los Renards, Redfruit. Zumbon salió de su ensimismamiento y miró hacia arriba cuando Lande lo llamó. ¿Puedes oírme? ¿Qué dijiste de nuevo? Te dije que me dijeras en detalle qué tipo de cambios se realizarán. Zumbon la miró a los ojos. No voy a hacer eso. Ah, ok. Entonces dime si gano esta ronda. Te dije que no te lo voy a decir. ¿Y qué pondrías sobre la mesa a cambio? Eso significa que tienes algunas intenciones de decírmelo. que sería bueno. Hazme un favor. Lande vaciló ante esas palabras, pero pronto asintió con confianza. Bueno. Asterisco asterisco asterisco. 30 minutos después, Lande volteó el tablero de Go. Oye, dejemos esto. En su lugar, juguemos al Kaji 1. Ven aquí. No, ¿debería ir a ti? Lande, debes aceptar los resultados. El que dijo esto no fue Zumbon, sino Eldar. Eldar había estado sentado en un lugar donde no se los vería en el chat de video, pero asomaron la cabeza por un lado para verlos bien cuando Lande volteó su tablero. Durante los últimos 100 años, los tres se habían convertido prácticamente en aliados sueltos y, en el caso de Lande, se convirtió en un espía contra Krampus. ¿Qué? ¿Por qué estás ahí? Simplemente porque. No eres el único que se siente aburrido. Y cuando Eldar dijo eso, levantaron el tablero de ajedrez frente a ellos y Zumbon. Lande había notado que la otra mano de Zumbon se movía, pero nunca habría adivinado que estaba jugando otro juego simultáneamente. ¿Qué? Nebula, ¿estabas jugando conmigo y Eldar al mismo tiempo? Tanto Zumbon como Eldar asintieron. Uf, eso hiere mi orgullo. No voy a jugar más. ¿Te vas? Lande sacó un poco la lengua y levantó el dedo medio antes de finalizar la llamada. Entonces Eldar dijo, pero Nebula, también tengo un poco de curiosidad. ¿Sobre la señal de un cambio? Sí. Los ojos de Zumbon naturalmente se movieron hacia el tablero de ajedrez. Eldar suspiró y se derrumbó sobre su rey. Creo que también gané el juego de ajedrez, ¿no? Preguntó Sang-won. Eldar miró al cielo con sus grandes ojos. Pero no hicimos una apuesta. Zumbon asintió lentamente. Eldar y Lande estaban en diferentes circunstancias. Desde el punto de vista de Zumbon, Lande era más una agente doble, por lo que se concentró en recibir información únicamente de ella. Por otro lado, los elfos de Eldar ahora eran prácticamente una parte de Blackscale. Los elfos de la costa norte ahora tenían suficiente territorio, pero debido a que estaban atados por los diversos contratos que habían hecho con Waekjung durante los últimos 100 años, les resultaba difícil crecer sin la ayuda de Blackscale. Por esta razón, los elfos aceptaron que las dificultades que sufrían a causa de los hombres lagarto eran todas las dificultades previstas por su dios. Y Eldar ya había renunciado a cambiar esa parte. Pero sobre todo, algunos de los elfos de Eldar ya estaban trabajando como sirvientes y ministros dejados en el palacio de Blackscale, y en las doctrinas que el sumo sacerdote de Eldar había formulado, el sacerdote llegó a la conclusión de que no estaría mal que ellos lo hicieran. También creo en Nazca. Zumbon finalmente había comenzado a considerar hacer una verdadera alianza con Eldar, pero Eldar ya había estado pensando en Zumbon como su aliado y planeaba quedarse con él hasta el final. Después de que Zumbon confió en que estaría bien compartir su plan con Eldar, dijo, está bien, te lo mostraré. Zumbon abrió una ventana que mostraba el palacio de Horazen. Eldar miró por la ventana. Esta es la señal del cambio. Donde Zumbon estaba señalando, había un joven Lizardman sentado en algún lugar del palacio. Tenía 15 años y era un personaje que Eldar había visto antes, el tercer hijo del Rey de la Serenidad, el actual gobernante de Blackscale. Eldar se preguntó qué tenía de especial él, no le habían prestado mucha atención al joven príncipe desde que era el tercer hijo. ¿Qué tiene de especial este individuo?
Zumbón sonrió ante esas palabras. ¿Alguna vez has comprobado sus habilidades? No, no lo he hecho. Bueno, no hay nada realmente especial en sus habilidades. Es solo que... Zumbón abrió la ventana de estado de Cao. Y los ojos de Eldar se agrandaron. Cao La Khorasan, NV0. Fuerza 14. Inteligencia 107. Sociabilidad 32. Era un número que debería ser imposible para alguien en el nivel 0. Simplemente tiene una inteligencia muy alta. Capítulo 79. Eldar parpadeó varias veces y dijo, creo que es la primera vez que veo un número tan alto. No es tan alto, respondió Zumbón. Bueno, ¿no es este todavía un caso raro? San Won asintió. Todo dependía de la especie, la edad del personaje y el nivel de civilización. En la actualidad, Cal era un adolescente que todavía estaba creciendo, por lo que, según los estándares de un humano promedio de su edad, su capacidad de inteligencia debería estar alrededor de 15. Su fuerza de 14 estaba en el rango normal, mientras que su sociabilidad de 32 era suficiente para él. Convertirse en un político o un artista en la civilización moderna, y en un rey que haría grandes cosas en la civilización más antigua. Entonces Eldar dijo, incluso si su inteligencia fuera 60, sería llamado un gran genio en el periodo de tiempo actual, pero su estadística supera no solo 80, sino 100. Probablemente sería difícil encontrar a alguien como él en todo el continente durante las próximas décadas. De hecho, la razón por la que el mundo se había estancado durante los últimos 100 años no era simplemente por cuestiones internas en cada país. Para que la civilización se desarrolle, deben surgir la tecnología y los inventos adecuados. Los dioses no pueden transmitir inventos por sí mismos, ya que eso es una violación del principio de causalidad. Y había otro problema. Incluso si hay nuevas tecnologías e inventos, no pueden ser un evento de una sola vez. La invención tiene que conducir a otra invención. Sin embargo, ha habido pocas innovaciones en los últimos 100 años. La tecnología se había difundido y optimizado para el entorno de cada país, pero no había nada nuevo. Y esto era algo sobre lo que Zumbón no podía hacer nada. Las cosas nuevas, la nueva tecnología, los nuevos inventos no se hicieron fácilmente. Incluso cuando se hicieron, generalmente eran cosas menores. Hasta que el mundo desarrollara la civilización moderna con la globalización teniendo lugar, muchos factores dependerían de la suerte. Al jugar The Lost World, este tipo de estancamiento solo tomaría unos minutos o como mucho 10. Kail parecía una señal de cambio para Zumbón. Este nivel de inteligencia es adecuado para descubrir cosas nuevas, e incluso tiene suficiente influencia para llevar la tecnología y los inventos a varias partes de Black Scale. En la perspectiva de Zumbón, Black Scale tenía la capacidad suficiente para pasar a la siguiente etapa. Se acumularon recursos, los comerciantes viajaron por todo el continente y había académicos con conocimientos básicos de matemáticas y científicos en todo el país. Entonces Eldar dijo, sí, sin embargo. ¿Qué? Parece haber un problema crítico. Zumbón sabía de qué tema estaba hablando Eldar. Es el tercer hijo, no el primero. Sí. Al primer príncipe, Basen, le gusta jugar, pero no parece haber nada que lo descalifique para suceder al trono. Y dado que Basen ya ha sido coronado como príncipe heredero, sería difícil para Cao convertirse en rey sin hacer nada. Zumbón pensó por un momento. Sería fácil para él intervenir. Si se le daba cierta señal al rey Yampiong en la reunión del palacio, los ministros harían un escándalo y pensarían que Cao debería convertirse en rey ya que Nazca lo había elegido. Sin embargo, no es bueno tomar esa decisión tan fácilmente. Y la situación actual de Horasen fue el resultado de decisiones precipitadas. Los ministros de izquierda hacían el papel de secretarios. Para hacer una analogía, eran como los eunucos de la tierra. Mientras que los ministros de izquierda estaban compuestos por muchas especies, los oficiales administrativos que realmente tenían influencia en Black Scale estaban compuestos por lizardmen. Apoyaban incondicionalmente la autoridad de la corona, y no había lugar para la traición ya que los principales funcionarios administrativos eran todos hombres lagarto.
El agua estancada está destinada a pudrirse. 1. No era hasta el punto de que los hombres lagarto fueran malos, y aunque había un rey testarudo de la familia real de Blackscale, no había un tonto irrazonable entre ellos. Sin embargo, aunque la proporción de hombres lagarto en escama negra era bastante baja en comparación con otras especies, la proporción de hombres lagarto que eran oficiales administrativos era abrumadoramente mayor. Como Zumbón les había otorgado buenas bendiciones, tenían buenas habilidades. Pero todavía constituían una parte demasiado grande de los que estaban en el poder, ya que también había grandes talentos entre otras especies además de los hombres lagarto. Zumbón ya no tenía solo humanos y hombres lagarto, ahora había obtenido más especies. Por mucho que intentara agresivamente expandir su territorio por eficiencia en los primeros días, ahora era el momento de pensar en la armonía. ¿Tener conflictos entre las especies incluso hasta los tiempos modernos? Eso seguramente crearía un problema que sería un dolor en el cuello. Hasta ahora, Zumbón había intervenido directamente en la política de Blackscale para prevenir ataques externos y fortalecer la autoridad real, pero consideró que ahora era el momento de reducir su influencia y solo intervenir indirectamente. Así que voy a usar un método diferente esta vez. Por ejemplo, cuando Zumbón explicó cómo, Eldar se preocupó. Bueno, ¿realmente las cosas irían como piensas? Creo que confías demasiado en la inteligencia de Cao. Creo que las cosas van a ir bien. He usado métodos similares en otros juegos. ¿No vas a hacer lo que deseas incluso si trato de detenerte? Sí. Zumbón continuó diciendo, te lo digo de antemano para que no te interpongas porque piensas que algo anda mal. Eldar suspiró y dijo, está bien. Asterisco asterisco asterisco. Había muchos jardines en el palacio de Horazen. Por lo general, se basaban en el más allá que imaginaban los hombres lagarto, por lo que había hermosos paisajes naturales con prados cortos que llegaban hasta los tobillos, algunos árboles y rocas colocadas en lugares para sentarse o jugar. La cultura del jardín de Horazen también era muy popular entre los aristócratas de Blackscale, por lo que tener un gran patio y la jardinería se convirtió en una virtud de la aristocracia. Sin embargo, había algo que solo estaba en Horazen y en ningún otro lugar. El ministro de la izquierda elfo que había entrado en el palacio recientemente miró por encima de la valla de madera con las orejas levantadas. «Wow, ese es el rumor». «Sho, baja la voz. Él nos verá». El elfo cerró firmemente la boca y asintió. «De todos modos, ese es el dragón guardián de Horazen, Manun». Manun era un draco que corría 25 metros de largo y tenía unos 150 años. Solía ser criado por Beawe, el jefe de la tribu Lizardmen llamada Bluesken, pero el enorme drake se convirtió en el de la Crack después de que la Crack lo noqueó. Se decía que los dracos nunca morían de viejos, y Manun parecía ser una prueba viviente de ello. Manun se mantuvo en un patio especial en el palacio interior, y había seguido creciendo hasta hace un par de décadas. En los registros del palacio, había una entrada que decía que el palacio fue reconstruido varias veces para hacer un patio lo suficientemente grande como para criar a Manun. De hecho, muchos de los jardines de Horazen se crearon gracias a Manun. Pero ahora los ministros en el palacio pensaban en Manun como un dolor en el cuello porque aunque su periodo de crecimiento había terminado, el costo de alimentarlo era grande dado su gran tamaño, y en proporción a eso, la cantidad de desechos que producía también era grande. Enorme. En otras palabras, costaba mucho dinero y requería de mucha gente para cuidarlo. Aún así, Manun no podía ser eliminado fácilmente. Era el dragón que no había montado ningún otro rey, sino el fundador del país y el rey dragón del trueno, la Crack. Manun se convirtió así en un símbolo de la autoridad real, y el palacio no tuvo más remedio que criar a Manun incluso cuando costaba una fortuna y requería muchos cuidados. Sin embargo, incluso después de más de 100 años, todavía había algunos ministros que decían que debería ser liberado en las montañas donde había poca gente, mientras que algunos decían que debería ser ofrecido como sacrificio a Nazca ya que liberarlo sería difícil. Demasiado peligroso, lo que significaba que lo matarían. Si bien él era un símbolo de la autoridad real, un símbolo era solo un símbolo. Mientras hubiera un rey real, un símbolo no sería más importante que eso.
Y su preocupación no era completamente infundada. Aunque muchas personas habían montado a Manun a lo largo de su vida, seguía siendo un Draco, una de las criaturas más temidas del planeta. Y Manun era incluso un Drake de 150 años. Si quisiera, podría convertir el palacio en un gran desastre de la noche a la mañana. No tenía sentido que el símbolo de la autoridad real amenazara la vida del rey. Independientemente de todo eso, Manun comía bien, dormía bien y defecaba bien en el lugar que los hombres lagarto habían hecho para él. Sin embargo, había algo que la gente no sabía sobre Manun. A diferencia de un Drake en su infancia, un Drake como Manun, que era bastante mayor, se volvería consciente. Por supuesto, nadie podría haberlo sabido porque nadie había vivido tanto tiempo como Manun. No era lo suficientemente inteligente para entender lo que decía la gente o usar herramientas, pero tenía la inteligencia suficiente para reconocer que la persona que le traería búfalos de agua para comer todos los días, la persona que limpiaría sus heces y la persona que subirse encima de él para limpiarle las escamas cuando dormía no era comida. E incluso podía sentir vagamente las emociones que surgían de su corazón. Recientemente, había sido golpeado con una emoción particular con bastante frecuencia. Lo sintió en lo más profundo de su corazón, y fue algo frustrante y difícil de manejar. Sin embargo, no había manera de que Manun supiera aliviarlo. Así que simplemente pasó el tiempo como siempre y siguió comiendo lo que le daban, excretando heces y durmiendo sin poder aliviar la emoción. No había nada por lo que estar insatisfecho, ya que todos sus deseos se satisfacían mientras permanecía quieto, pero la idea de las emociones no era familiar para Drake, por lo que lo incomodaba. Entonces, un día, Manun abrió los ojos en medio de la noche debido a una luz azul brillante. Era una mariposa azul. A Manun no le importaba si había una luz frente a él o no y la pisoteó con el pie delantero, pero la mariposa azul solo aumentó en número. Sabía que la mayoría de las cosas se romperían si las golpeaba con las patas delanteras, por lo que encontró esto interesante. Manun abrió los ojos. Cuando golpeó el revoloteo de mariposas, se duplicaron en número nuevamente, y después de que usó su otro pie para golpearlas una vez más, ahora había suficientes mariposas para cubrir su cuerpo. El aleteo de mariposas azules envolvió a Manun y voló sobre el jardín de Manun. Paseó mientras perseguía a las mariposas y comenzó a correr mientras las mariposas aceleraban. Luego, el revoloteo de mariposas azules dio varias vueltas al jardín antes de atravesar la pared de madera sin ninguna resistencia. La pared hecha de densas barras de madera tenía 10 metros de altura y a Manun no se le permitió pasar por encima. Manun levantó y dejó caer las patas delanteras con vacilación. Atravesar las barras de madera no fue nada para Manun, pero la única vez que las atravesó, mucha gente se había aglomerado a su alrededor y lo golpeaban con palos largos mientras hablaban en voz alta. Podría haberlos aplastado con las patas delanteras, pero no quería hacer eso. Porque se parecían a las personas que le gustaban a Manun. Manun recordaba a sus dueños de cuando era más joven. No le gustaba su primer dueño porque le mandaba hacer muchas cosas. Pero le gustaba su próximo dueño. El segundo dueño agarró el hocico de Manun y lo arrojó al suelo la primera vez que se encontraron, pero debido a que la naturaleza de Drake determina el dominio a través de la fuerza, fue un evento que imprimió a su dueño como un líder al que Manun podía seguir y en quien confiar. Y además de eso, el segundo dueño realmente no le ordenó a Manun que hiciera nada y siempre lo alimentaba a tiempo, por lo que se sentía feliz con su segundo dueño. Estaba triste cuando su segundo dueño no había aparecido en algún momento, pero simplemente se olvidó de su segundo dueño y continuó viviendo ya que todavía le ponían comida en la boca todos los días. Solo entonces se dio cuenta de repente de cuál era la emoción que persistía en su corazón. Manun pudo deshacerse de esos sentimientos persiguiendo a las mariposas, y recordó el hecho de que el segundo hombre lagarto no solo lo había alimentado, sino que también había jugado con él como estas mariposas. La emoción que se había asentado en el corazón de Manun era el aburrimiento. «Ven aquí, Manun». Manun escuchó una voz familiar. Entrecerró los ojos y miró por encima de los barrotes de madera. Su segundo dueño lo estaba saludando. Pensé que Dios me iba a obligar a hacer algo extraño otra vez, pero esto será divertido ya que ha pasado mucho tiempo. Manun no podía entender esas palabras,
pero recordó que cuando su dueño movía su mano así, significaba que era hora de jugar a la mancha. Manun bajó los hombros y levantó el trasero en el aire mientras meneaba la cola. Manun, veamos si has mejorado. El gigante de 25 metros de largo saltó sobre las barras de madera. Asterisco asterisco asterisco. El ministro de Caza, de Yanin, recibió un sorprendente informe de su subordinado en la mañana, cuando se dirigía a trabajar. ¿Sabías que hubo un fuerte sonido explosivo en medio de la noche? Escuché que no era nada preocupante. Eso no es cierto. ¿Qué fue entonces? Cuando se envió a los guardias del palacio para comprobar de dónde procedía el sonido, resultó que Manun se había escapado a las montañas. Bueno, eso es una gran preocupación. Aunque se decía que Manun era el dragón guardián de Horazen y un símbolo de la autoridad real, seguía siendo un monstruo. No era una simple bestia, por lo que se necesitarían los guardias del palacio o incluso el ejército para controlarlo. Y dado que era una criatura a la que no se podía matar, sería una pesadilla para la persona a cargo traerlo de vuelta con vida. Y para Dejannin, era algo que ni siquiera quería imaginar. Señor. Dejannin, ¿por qué sigues respondiendo como si fuera asunto de otra persona? Eres el ministro de Caza, ¿no? ¿Qué? Dejannin sintió que su mente se detenía. Como su nombre sugiere, el ministerio de caza del que Dejannin estaba a cargo era un departamento a cargo de la caza, pero solo una forma de caza que era entretenimiento para los aristócratas. Los hombres lagarto habían disfrutado de la caza desde hace mucho tiempo ya que eran buenos en el tiro con arco, pero era obvio que no podían tener animales peligrosos cerca del palacio donde estaba el rey. Por lo tanto, las presas eran liberadas en las montañas cuando querían cazar y el departamento de caza era la autoridad dedicada a este entretenimiento. El trabajo requería mucho trabajo físico, pero era difícil para los miembros del ministerio ganar poder político ya que también se les asignaba trabajo misceláneo que los otros departamentos preferían no hacer. Ser el jefe del ministerio no significaba que Dejannin no fuera tratada con desdén. Y el problema que cayó sobre su regazo fue una extensión de ese desprecio. Debes prepararte rápidamente. Su Majestad ha ordenado que se prepare una solución para traer de vuelta a Manun antes de que comience la reunión de la mañana. Al igual que los otros asuntos problemáticos en el pasado, los otros departamentos le habían pasado la tarea de atrapar a Manun. Mierda. Capítulo 80. Dejannin salió del gran salón con la mano en la cabeza. La reunión en sí transcurrió sin problemas. En las montañas de Horazen había guardabosques que pertenecían al departamento de caza, pero también había cazadores civiles que andaban cazando jabalíes, faisanes o carbuncos. En otras palabras, el bosque no era un lugar oscuro que nadie visitaba. Dejannin había decidido encontrar a Manun preguntando a esas personas si habían visto a Manun, o si habían sido atacadas o sufrieron daños a causa de Manun. Y una vez que se identificó la ubicación de Manun de esa manera, Dejannin dijo que reuniría a los guardias del palacio y traería a Manun de regreso al palacio real atrayéndolo con vacas, su comida favorita. El comandante de la guardia del palacio expresó su descontento ya que tendría que prestarle a Dejannin algunas de sus tropas, pero no fue posible reunir nuevas tropas solo para atrapar a Manun. Debido a la historia del enorme drake que protege a la familia real, los ciudadanos favorecían bastante a Manun, pero el sentimiento público ciertamente cambiaría si Manun causara un gran problema. Kingad Sorranary y los otros ministros también reconocieron que, de manera realista, no podrían traer de vuelta a Manun con una pequeña cantidad de tropas. Por lo tanto, le dio plena autoridad a Dejannin para capturar a Manun y pidió a los otros ministros que cooperaran activamente. Eso marcó el final del asunto particular en la agenda. Debido a la orden de atrapar rápidamente a Manun, a Dejannin se le permitió abandonar el gran salón antes que los otros ministros, antes de que terminara la reunión. Sin embargo, nada de eso le pareció bueno a Dejannin. ¿Me vas a prestar los guardias de tu palacio? Incluso si reúnes a todos los guardias del palacio dentro del palacio, todos morirían si Manun hiciera una voltereta hacia adelante. El comandante de los guardias del palacio gritaría de ira si pudiera escuchar los pensamientos de Dejannin, pero Dejannin era realista.
Dejanin creía en la existencia de Nazca, pero pensó que las leyendas de la Crack derrotando a la reina demonio o matando al dios malvado eran todas exageradas. Además, los milagros del cielo nocturno habían sido limitados durante los últimos 100 años. Bueno, una bestia es una bestia. Aunque es gigantesco, probablemente nos seguirá si ve algo para comer. Dejanin pensó que con suficiente tiempo y esfuerzo, atrapar a Manun no sería gran cosa. Había estado tomando medidas para que no hubiera animales peligrosos alrededor de las montañas y así no hubiera muchas presas para llenar el estómago de Manun. Y por la razón que sea que Manun subió a la montaña, tarde o temprano bajaría. El verdadero problema era cuántas personas resultarían heridas en el proceso de traerlo de vuelta. Hasta ahora, el temperamento de Manun había sido gentil, pero sería imposible saber con certeza cuando una criatura impredecible como Manun haría un movimiento repentino. En la franca opinión de Dejanin, sería una bendición para Nazca si nadie terminara lastimado. Pero eso es imposible. Manun era un gigante que medía 25 metros de largo. A pesar de que solo se le había visto adormilado y durmiendo en el jardín dentro del palacio, todavía era un drake por naturaleza. Los comerciantes que viajaban a lo largo de la costa norte y la península a veces resultaban muertos o heridos debido al ataque de drake. Había una razón por la que los dracos del desierto eran considerados las criaturas más feroces de la era actual. Realmente podría renunciar esta vez. Dejanin comenzó a pensar que debería renunciar, volver a su ciudad natal para abrir una escuela y vivir una vida sin preocupaciones, pero se dio cuenta de que solo podía ser así si tenía suerte. Si no tenía suerte, sería exiliado y, en el peor de los casos, podría perder la vida como castigo por todos los problemas que Manun podría haber causado. Madre, parece que ha llegado el momento de tu hijo. A pesar de que había superado el desprecio derivado de la suposición de que estaba maldito debido a sus escamas blancas y ojos rojos, y había estudiado mucho, había entrado en el palacio e incluso ascendido a la posición de ministro, parecía que este era su límite. Por si acaso, Dejanin fue al jardín donde se había mantenido a Manun. Examinó la valla de madera para ver si estaba manipulada para que alguien la rompiera fácilmente o si alguien había inducido a Manun a derribarla. Si todo era parte del complot de alguien, la culpa podría recaer en ellos. Sin embargo, Dejanin supo que ese no era el caso después de solo una mirada rápida. No hay forma de que ese sea el caso. Habría sido un plan demasiado peligroso. Era posible que un grupo se uniera para hacerle una broma a Dejanin ya que era una persona de bajo estatus, pero llegar a hacer algo como esto solo para que Dejanin fuera expulsado del palacio. Dejanin miró el camino de la montaña por el que había desaparecido Manun y rápidamente se dio la vuelta para regresar al palacio, pensando que debería presionar a sus subordinados para atrapar rápidamente a Manun. O sería más exacto decir que iba a volver al palacio. En ese momento, sin embargo, vio una bandada de cacatúas corriendo a su lado. Dejanin notó una cara familiar entre los jinetes y rápidamente agitó las manos. Espera. Detener. Parecía que el grupo de cacatúas ignoraría a Dejanin y lo pasaría, pero de repente se detuvieron y se dieron la vuelta. Uno de los jinetes dijo entonces, ¿por qué nos has detenido, Dejanin? Príncipe Basen. ¿Hacia dónde te diriges en este momento? La persona que Dejanin había detenido era Basen la Corazen, el primer príncipe del Rey de la Serenidad. ¿No puedes decirlo? Voy de camino a encontrar a Manun. ¿Qué? Correcto. Eres el ministro de caza. Lo había olvidado. Por lo que sé, se necesita permiso del ministro de caza para entrar y cazar en la montaña. ¿También necesito permiso? Dejanin suspiró. Basen se estaba burlando de Dejanin. Basen y sus amigos cazadores nunca habían obtenido el permiso de Dejanin hasta ahora. Y por eso, Dejanin había enviado varios oficios a sus casas por una multa. Los amigos cazadores de Basen eran todos hijos de familias acomodadas, por lo que podían pagar la multa y terminar de una vez. Aún así, parecía que a Basen no le gustó el hecho. Pero eso era un asunto diferente a esto. Normalmente no necesitarías mi permiso ya que no puedo multar a su majestad. Pero en este asunto, no soy solo el ministro de caza.
Soy el ministro de Caza a quien su majestad le ha dado plena autoridad para atrapar a Manun. Oh, vaya, no sabía sobre esa parte. Se decidió en la reunión anterior. Pensé que esa reunión aún no había terminado. Su majestad había dado órdenes de traer de vuelta a Manun lo antes posible, así que abandoné la reunión temprano. Basen se llevó la mano a la barbilla y dijo, eso es bueno, Dejannin. ¿Lo que es bueno? Mis amigos y yo íbamos a ir a ver a Manun. Escuchamos que el dormilón salió a caminar y pensamos que era una oportunidad de ver finalmente a Manun moverse. ¿Entonces? Me he vuelto codicioso después de escuchar eso. Atraparé a Manun. Dejannin frunció el ceño. Estás bromeando, ¿verdad? No. Lo digo en serio. ¿Qué opinan, amigos? Ante las palabras de Basen, sus amigos cazadores se rieron y estuvieron de acuerdo con él. Dejannin se dio cuenta tardíamente de que olían a alcohol. Afortunadamente, aunque Basen estaba borracho, al menos estaba lo suficientemente sobrio como para montar en la parte superior del cocactriz estable. El primer príncipe, Basen. Sus habilidades de caza no son tan malas. Dejannin se dio cuenta de que Basen no lo escucharía aunque expresara su oposición. No sé qué tan rápido es Manun, pero si piensas en su tamaño, las cacatúas no podrán alcanzarlo. E incluso en el peor de los casos, esos amigos suyos se convertirían en la comida de Manun. Además, Dainain podía adivinar por qué Basen estaba tan ansioso por atrapar a Manun. A pesar de que él era el príncipe heredero, sería consciente de que muchas personas decían en secreto que no era competente para ser rey, siendo Dejannin uno de ellos. Por lo tanto, Basen estaba tratando de ganar méritos mientras usaba la audacia de un cazador como excusa. Dejannin dijo, está bien, príncipe Basen. Estaba a punto de llamar a los cazadores para encontrar a Manun de todos modos. No, no voy a encontrar a Manun. Voy a traerlo de vuelta. Está bien mostrar coraje, pero si encuentras a Manun, al menos avisa a los guardabosques cercanos antes de traerlo de vuelta. Basen miró a Dejannin con una expresión seria. Y luego su rostro se relajó de nuevo. Bueno, está bien entonces. Yo haré eso. Te deseo un regreso seguro. Basen sonrió y cabalgó hacia el camino por el que había desaparecido Manun con sus amigos cazadores. Bien, ahora regresaré y... Los pensamientos de Dejannin se detuvieron cuando se dio cuenta de que había alguien detrás de él. Se sorprendió porque no escuchó ningún paso. Mientras tanto, la persona detrás de él estaba en cuclillas y miraba las barras de madera que Manun había atravesado, como si no estuvieran interesadas en Dejannin. Dejannin sonrió al ver un rostro familiar, pero luego ocultó su expresión y se aclaró la garganta. Príncipe Cao, ¿qué te trae por aquí? El tercer príncipe del Rey de la Serenidad, Kaula Khorasan, levantó la cabeza. Oh, Dejannin. Escuché que Manun había desaparecido y vine a buscarlo. Con esas palabras, fue difícil para Dejannin recuperar su sonrisa. Aunque Cal era un príncipe, solo era un niño de 13 años. Y además de eso, no era muy bueno usando su cuerpo, por lo que no podía montar cacatúas como su primer hermano. Sin embargo, su brillantez fue extraordinaria, hasta el punto de que Dejannin se preguntó si realmente no había forma de que Cao se convirtiera en rey. Así que has venido a buscar a Manun. Sin embargo, Manun ya se ha adentrado en las montañas, por lo que los guardabosques y los cazadores han ido a buscarlo. ¿Incluso mi hermano? ¿Qué? Vi a mi hermano montando una cacatúa en la distancia antes. Sí, bueno, no espero mucho. Kaila sintió. Aunque mi primer hermano es bueno cazando, sería difícil para él traer de vuelta a Manun. Sí. Incluso si se ordena a todos los guardias del palacio que traigan de vuelta a Manun, no habría nada que pudieran hacer si Manun no quiere ir con ellos. Dejannin pensó lo mismo, pero le ardía el corazón escucharlo decir en voz alta ya que él era el responsable de la tarea. Para olvidar la dolorosa realidad, Dejannin le preguntó a Cao, por cierto, ¿qué estás mirando con tanta atención? Hay algo extraño en la barra de madera. ¿En qué manera? ¿No es extraño que rompa esto limpiamente? Él estaba en lo correcto.
Por eso Dejanine pensó que podría haber una conspiración en juego a primera vista. Sin embargo, cambió de opinión una vez que echó un vistazo más de cerca. También pensé que alguien había hecho cortes superficiales en las barras de madera, pero no fue así. Los insectos se lo han comido. ¿O, los bichos lo hicieron? Sí. Si miras justo ahí. Sí. Esa parte. Se come muy bien. E incluso si no fuera por estas partes donde los insectos se habían alimentado, Manun habría derribado fácilmente la cerca. Así que no significa mucho. Caín negó con la cabeza. No. ¿Qué quieres decir? Es cierto que se lo comieron los bichos, pero eso no carece de sentido. ¿Por qué piensas eso? Caín señaló uno de los pilares conectados a barras de madera. Estas barras de madera estaban unidas a los pilares de piedra. Si no fuera por las manchas que los insectos habían comido, los pilares se habrían roto junto con las barras de madera cuando Manun las rompió. Entonces los guardias del palacio habrían llegado a tiempo para pinchar a Manun con lanzas y empujarlo de regreso a su jardín. Sin embargo, debido a los insectos, las barras de madera se rompieron tan pronto como Manun las empujó, por lo que no hubo un ruido fuerte. Y por eso se descubrió tarde. Era una deducción válida, por lo que Dejanine estuvo a punto de aceptarla. Pero Dejanine era realista. Pero Su Alteza, no es posible que los insectos solo coman en una línea tan ordenada. Incluso si se pusiera miel en la barra de madera, los insectos tardarían más de 1 o 2 días en devorar la madera hasta ese punto. Y si alguien hiciera que tal cosa sucediera durante más de unos pocos días, lo habrían atrapado. Caín se levantó después de escuchar a Dejanine. Se golpeó los muslos como si sus piernas se hubieran entumecido. Dejanine, ¿sabes cómo se llamaba Nazca en el pasado? ¿Qué? Dejanine se quedó perplejo ante la repentina mención del nombre de Dios. Comparado con otros, Dejanine no era muy devoto, por lo que no sabía cómo se llamaba Nazca en el pasado. Supongo que no te interesan mucho las historias antiguas. Era el dios insecto azul. Insecto. Dios. Sí. Si miras la literatura antigua, está llena de muchos milagros relacionados con los insectos. Así que había una razón por la que Dios solía llamarse así. Y una cosa más. La Crack solía llamar a Nazca el dios escarabajo. Dejanine estaba desconcertado y dijo, ¿entonces lo que estás diciendo es que Nazca ha hecho esto? Sí. Pero podría ser solo una coincidencia que los insectos se hayan comido la madera. Sí. Por supuesto que es solo una hipótesis. Pero hay una forma de comprobarlo. ¿Cómo? Como si no estuviera seguro de por qué Dejanine preguntaría tal cosa, Cao dijo sin rodeos, bueno, revisaremos y veremos si hay otras partes de las barras de madera que los insectos se han comido. Si ese es el caso, entonces es solo una coincidencia. Pero en mi perspectiva, eso parece poco probable. Parece que la madera incluso fue pintada con hierbas para repeler insectos. Era algo que podía comprobarse de inmediato. Sin volver al departamento de casa y ordenar a sus subordinados que lo hicieran, Dejanine corrió rápidamente por el jardín de Manun y comprobó las barras de madera. Después de dar una vuelta por el jardín, Dejanine se paró junto a Cao con el calor saliendo de su cuerpo y su corazón latiendo con fuerza, no solo porque no había corrido en mucho tiempo. No hay otros lugares. Dejanine se inclinó mientras trataba de recuperar el aliento y dijo, oh mi. Su Alteza, digamos que Nazca realmente, hizo esto. Entonces, ¿cuál crees que fue la razón? No estoy seguro. Caín miró el jardín de Manun, las barras de madera que Manun rompió y el camino que conducía a la montaña que había hecho meneando la cola. Afortunadamente, no parece haber nada especial en la montaña a la que entró Manun. Aunque hay guardabosques y cazadores, podrían evitarlo antes de que se vuelva demasiado peligroso, ya que algo tan grande como Manun rompería árboles. No habría nada a lo que Manun pudiera apuntar. Pero, alguien podría estar lo suficientemente emocionado como para seguir a Manun. ¿Y esa persona no se convertiría en el objetivo de Manun? Ante esas palabras, Dejanine sintió escalofríos recorrer su espalda. Oh.
Normalmente, nadie iría tras un drake solo porque estuviera emocionado. Pero como había dicho Cao, Dejannin acababa de conocer a alguien que perseguía ansiosamente a Manun. ¡Qué tonto! Si Nazca realmente existiera y deseara lo mejor para el país, desearían que el tercer príncipe se convirtiera en príncipe heredero en lugar del primer príncipe. Y eso era también lo que Dejannin había querido. Sin embargo, si Manun causara un problema, sería el mismo Dejannin quien sería responsable. Dejannin suspiró, pensando que aunque sabía que era lo que quería Nazca, debería protegerse. Tenía que darse prisa y traer de vuelta a Basen. Después de dar unos pasos hacia el departamento de casa, Dejannin se detuvo y dijo, «Príncipe, no debes contarle esto a nadie más. ¿Lo entiendes?» «Seguro. Pero, por favor, hazme un favor». «¿Qué?» «Es algo que también te ayudaría». El favor que Cao pidió fue absurdo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.